Hola, ¿cómo están? El día de hoy les cuento que como nuevo proyecto en el canal vamos a estar subiendo preguntas resueltas para el concurso de ascenso, para el concurso de ingreso docente y también para concursos de méritos de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Los concursos van a tener, pues digamos, muchos van a tener efecto para el 2026. Algunos están empezando inscripciones y en su proceso, pues digamos que de divulgación durante este año 2025. Por lo tanto, entonces en el canal vamos a estar montando preguntas a solucionar para que ustedes tengan, digamos que esa posibilidad de prepararse, de mirar, de estudiar con nosotros, ¿cierto? Realizando las preguntas antes de que nosotros demos la respuesta correcta para que usted se vaya evaluando. También le vamos a dar información sobre la legislación, sobre el material que puede ir estudiando para que tenga un excelente desempeño en ese concurso, ya sea el de ascenso, ya sea el de ingreso y cualquier otro concurso de méritos. Por lo pronto entonces vamos a empezar con el concurso de ascenso. Vamos a resolver en este video dos preguntas que hacen, digamos que se refieren y dan cuenta a las gestiones, ¿sí? O a esos criterios que van a ser evaluados en la prueba. Vamos a analizar el día de hoy este criterio que es contexto de la práctica educativa y pedagógica del docente y que va a tener como componente en este momento el contexto social, económico y cultural en el que se desarrolla entonces esa práctica educativa y pedagógica de ese docente. Recuerden que este en especial pues va a ser para docente de aula, ¿sí? También vamos a subir preguntas para coordinador y para rector, claro que sí. Muy bien, entonces vamos a empezar. Primera pregunta entonces dice lo siguiente. En una escuela rural de un municipio no certificado, el 70% de los estudiantes provienen de familias que dependen de la cosecha de café durante la temporada de recolección. La asistencia escolar disminuye significativamente porque los niños ayudan a sus familias en las fincas. Dice, la docente Laura ha notado que esto afecta el ritmo de aprendizaje y genera brechas académicas entre los estudiantes. Ahora, entonces tenemos como enunciado, pues que hace referencia a la pregunta. ¿Cuál sería la estrategia más pertinente para que la docente Laura aborde esta situación, considerando las particularidades socioeconómicas de su contexto? Entonces, muy bien, aquí nos están haciendo la claridad de que tenemos que tener en cuenta ese contexto específico y porque de hecho uno de los criterios es la práctica pedagógica en el qué contexto se está desarrollando, ¿cierto? Esa práctica tiene que responder a esas necesidades, a esas expectativas que tiene esa comunidad. Entonces, sabemos que cuando está la temporada de recolección, entonces dejan de asistir muchos estudiantes porque deben ayudar en las fincas, ¿cierto? En la recolección de ese café y sabemos que es la mayoría porque son el 70% de los estudiantes. Y sabemos que eso afecta tanto el ritmo de aprendizaje y brechas, entonces genera brechas académicas. Entonces vamos a ver qué es lo primero que deberíamos hacer o qué es lo más importante. Recordemos la estructura de este concurso y es que la idea es que siempre, en la medida de lo posible, respondamos en el método, bueno, en el método no, en el nivel avanzado. Recuerden que son cuatro niveles, para cada una de las respuestas pues le va a corresponder un nivel que ellos le tienen asignado a la hora de calificar y que de eso depende el puntaje, ¿cierto? Entonces digamos que uno puede dar 4 puntos, el otro 3, el otro 2, el otro uno, y así puede ser, ¿cierto? Entonces, tenemos que buscar el nivel avanzado y debe ser aquel que, digamos, que responda de una manera profunda a las necesidades de ese contexto, es decir, que se adapte. Entonces tenemos la mantener el cronograma académico planeado y evaluar solo a los estudiantes que asistan regularmente, explicando a los padres que la educación es obligatoria. La B dice flexibilizar temporalmente algunos horarios de clase y diseñar actividades asíncronas
relacionadas con la cultura, bueno, con la caficultura, que los estudiantes puedan desarrollar en sus momentos libres. C. Solicitar a las autoridades locales que implementen sanciones a las familias que retiren a los niños de la escuela durante la cosecha. O D. Organizar reuniones con los padres para concienciarlos sobre la importancia de la asistencia escolar sin modificar la planeación académica. Muy bien, entonces aquí vemos que tenemos cuatro respuestas, algunas pueden ser válidas, algunas pueden hasta responder a ciertos protocolos, ¿sí? Pero tenemos que tener en cuenta lo que se nos está evaluando y en este caso sería cómo responde desde lo pedagógico a las necesidades de este contexto. Entonces vamos a tomarnos el minuto para que ustedes puedan responder. Pueden dejar en los comentarios la respuesta. Muy bien, aquí entonces tenemos la respuesta. La respuesta correcta de esta opción es la B, la que habla de flexibilizar. Recuerden que no es regalar, no es tener un trato, digamos que específico o que les dé a ellos como cierta ventaja, sino que en igualdad de condiciones, pues ellos que tienen esa, digamos que ese problema o esa necesidad de tener que estar en ese tiempo ayudando en la recolección del café, lo puedan hacer, pero pues sin detener sus estudios. Entonces esta opción es correcta porque demuestra una apropiación crítica del contexto y flexibilidad pedagógica. Reconoce entonces las limitaciones económicas y se diseñan estrategias pertinentes que vinculan al contexto productivo con el aprendizaje. Muy bien, ya sabemos entonces el criterio que estaba hablando y el componente que se estaba hablando de acuerdo a la guía. Recuerden que la guía utilizada pues es la del año pasado porque pues muy probablemente este concurso tenga una estructura muy semejante a esta. Ahora, la respuesta D abordaba el problema comunicándose con las familias, pero no adapta la práctica pedagógica a la realidad, porque esa respuesta lo que decía era que citar a los acudientes para informarles de la importancia, ¿sí?, que tenía pues que sus hijos no abandonaran el estudio. La respuesta C es mínimo porque identifica este problema, pero no propone propone una solución, pero punitiva, ¿cierto? Que era decirle como a los padres que era obligatorio o que si no los iban a demandar, ¿cierto? Y la respuesta A no considera las características del contexto y mantiene una práctica rígida porque se hablaba de simplemente como mantener todo tal cual, ¿sí? Entonces el problema pues iba a seguir tal como estaba. Muy bien. Vamos entonces con la siguiente. La pregunta 2 entonces dice, la situación. En una institución educativa ubicada en zona urbana de un distrito certificado, se ha identificado que varios estudiantes presentan signos de ansiedad y estrés debido a la inseguridad del barrio donde viven. Los estudiantes comentan entre ellos sobre enfrentamientos armados y situaciones de violencia que presencian de camino a la escuela. La pregunta entonces es, considerando este contexto social, ¿qué debería hacer la docente para crear un ambiente escolar que mitigue el impacto de estas realidades en el proceso de aprendizaje? Muy bien, entonces, ¿qué debo hacer? Y la palabra aquí es mitigar. Recuerden que mitigar es reducir lo que más se pueda, pero pues, normalmente no es desaparecer, ¿cierto? Es como darle manejo. Entonces tenemos las opciones de respuesta. Recuerden que debemos buscar la del nivel avanzado. Por los verbos, si nos vamos por los verbos, la primera habla de ignorar. Ignorar pues no suena como algo que realmente vaya a aplicar mucho, así que esa podría ser la menos, ¿cierto? Implementar probablemente suena bien, hablar también, diseñar proyectos. Entonces vemos que las otras tres ya no están tan descartables solo por el verbo principal. Entonces analicemos las tres opciones porque ignorar los comentarios pues sabemos que no tiene sentido. Esa sería pues como la que podríamos descartar de entrada. La B dice implementar rutinas de bienestar al inicio de cada clase, como ejercicios de respiración y espacios de expresión emocional, validando sus sentimientos. Esta suena muy bien. Vamos a ver las demás. Hablar con los estudiantes sobre la importancia de concentrarse en los estudios y no prestar atención a lo que pasa afuera. Esto sería casi que evadir la realidad. Por lo tanto, esta podríamos también como ubicarla dentro de las últimas.
Diseñar proyectos pedagógicos que aborden la construcción de la paz y la ciudadanía, creando además un protocolo de escucha activa para atender las preocupaciones de los estudiantes. Entonces tenemos la D que suena bastante bien y tenemos la B que habla también de implementar rutinas de bienestar al inicio de clase, ¿sí? Para validar emociones y poderlas expresar. Entonces estas dos serían como las de nivel avanzado y superior, pero pues debemos escoger la que sea más adecuada. Vamos entonces a tomarnos los dos, bueno, un minuto para responder. Muy bien, aquí tenemos entonces las respuestas. Veamos, nos dicen que la respuesta a nivel avanzado, o sea, la más correcta de todas, la que más puntos da es desarrollar esta propuesta, ¿cierto? Que es proyectos pedagógicos. Aborda el contexto violento desde la formación de la ciudadanía y crea mecanismos de apoyo socioemocional. Entonces ahí tenemos, también nos citan como el componente y el criterio, y así el docente demuestra una apropiación de las especificidades del contexto. Vemos entonces que la respuesta B habíamos dicho que también sonaba bien, ¿sí? Pero aquí digamos que por qué no es la que más da y es porque no articula con una propuesta pedagógica que transforme. Entonces miren que la respuesta D, que es aquella que implementa los proyectos, es porque genera esa articulación, ¿cierto? Y que además genera también ese mecanismo de apoyo. Vemos entonces que las otras dos eran incorrectas y ahí tenemos la justificación, aunque ya las habíamos descartado. Entonces, ya saben, vamos a estar montando, esperemos que casi a diario o al menos semanalmente, videos para que estemos estudiando y preparándose para el concurso de ascenso.